Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de ¿Quién es Jesús? En el primer episodio hablamos sobre cuándo nació Jesús, perdón, y vimos un poquito dos calendarios de las fechas, si realmente nació en el año 1 o no. Ya estuvimos hablando un poquito de eso. Entonces, si no escuchaste el episodio número 1, volvé al primero para poder escuchar toda esa investigación que estuvimos haciendo. Y hoy vamos a hablar un poquito más sobre dónde nació Jesús, ¿sí? Y un poquito más sobre el contexto histórico. Vamos a ver diferentes lugares, Belén, Nazaret, diferentes personajes que surgen, Herodes, el Imperio Romano, y qué sabemos, ¿no? Históricamente sobre su nacimiento. Y vamos a estar hablando sobre eso, ¿sí? Eh, ¿Dónde nació Jesús? ¿Sí? Quizás esa pregunta te parezca demasiado fácil o probablemente ya has escuchado, ¿sí? Escuchaste de Belén, escuchaste de María, la mamá de Jesús, escuchaste tal vez que Jesús tenía discípulos, que murió en una cruz y que para los cristianos resucitó. Pero ¿cuánto sabemos realmente sobre Jesús? ¿Quién fue ese hombre que vivió hace aproximadamente 2000 años? ¿Por qué su nacimiento cambió la manera en que contamos los años? ¿Por qué todavía hoy millones de personas hablan de él? Y quizás la pregunta más interesante, ¿por qué Jesús sigue siendo importante para personas que ni siquiera son cristianas? Entonces, durante los próximos episodios vamos a hacer algo diferente. No vamos a pedirte que creas algo simplemente porque yo lo diga, ¿sí? Vamos a investigar, vamos a conocer el contexto histórico, vamos a mirar lo que dicen los evangelios, vamos a conocer al hombre detrás del nombre. Y después vamos a descubrir qué significa Jesús desde la perspectiva de la fe cristiana. Así que comencemos, ¿sí? En este segundo episodio, ¿dónde nació Jesús? ¿Sí? Entonces tenemos una pista importante en el Evangelio de Mateo. Sitúa el nacimiento de Jesús durante el reinado de Herodes el Grande. Y esto nos ayuda mucho históricamente, ¿sí? Herodes fue una figura real. No estamos hablando de un personaje inventado para una historia religiosa. Fue rey de Judea y es conocido por los grandes proyectos de construcción que él hizo. Entre ellos estuvo una enorme ampliación del templo de Jerusalén. Pero Herodes también era conocido por su carácter extremadamente desconfiado y por su preocupación por conservar el poder. Y esto será importante para nuestra historia, porque según Mateo, cuando unos visitantes llegan preguntando por el nacimiento de un nuevo rey, Herodes se inquieta. Y el Evangelio de Mateo cuenta que unos hombres provenientes de Oriente llegaron a Jerusalén. Tradicionalmente los conocemos como los Reyes Magos, pero el texto bíblico no dice exactamente que fueran 3 Reyes Magos. Habla de magos o sabios provenientes de Oriente. Ellos habían visto una señal en el cielo y llegaron preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Imagina la escena. Un grupo de extranjeros llega a Jerusalén preguntando por un nuevo rey. Y no están buscando a Herodes, están buscando a otro rey. Entonces, naturalmente, Herodes quiere saber quién es ese niño. Y aquí entra el lugar donde Jesús nació. En Belén. Los líderes religiosos, consultados por Herodes, señalan una pequeña localidad, Belén. Belén no era la ciudad más poderosa, no era el centro político del imperio, no era una gran capital, era una pequeña población de Judea. Pero, según Mateo y Lucas, allí nació Jesús.
Y esto conecta con una antigua profecía del libro de Miqueas. Miqueas había mencionado a Belén en relación con un futuro gobernante de Israel. Para los autores del Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús en Belén no era un detalle accidental. Formaba parte de una historia mucho más antigua. Y ahora vamos a conocer a nuestro segundo personaje, María. ¿Sí? María, una persona fundamental en esta historia, porque María era una joven judía de Nazaret, ¿sí? Y ella fue la madre de Jesús. Y aquí encontramos nuevamente algo interesante. Nazaret era una localidad pequeña y poco importante. No era Jerusalén, no era Roma, no era Atenas, no era un gran centro cultural, era un pueblo de Galilea. Y según el Evangelio de Lucas, es allí donde María recibe el anuncio de que tendría un hijo que sería llamado Jesús. Y detalle, en los Evangelios dice que María era virgen, ¿sí? Pero también encontramos otro personaje, a José. José estaba comprometido con María, ¿sí? Los evangelios presentan a José como descendiente de la línea del rey David. Y esto es importante porque las antiguas escrituras de Israel relacionaban al futuro Mesías con la descendencia de David. Por eso, desde el comienzo de la historia de Jesús aparece una conexión entre David, Israel, Mesías, Jesús. Para un lector judío del primer siglo, esta conexión tenía un significado enorme. Y tenemos también otros personajes en esta historia que son los pastores. El Evangelio de Lucas nos presenta otra escena conocida. Pastores estaban cuidando sus rebaños durante la noche, ¿sí? Pastores de ovejas. Y reciben un anuncio relacionado con el nacimiento de Jesús. Un ángel les anuncia: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y aquí aparecen tres palabras muy importantes, ¿sí? Salvador, Cristo y Señor. Todavía no vamos a explicar completamente qué significan, pero guárdalas ahí que más adelante vamos a hablar de ellas. Entonces, sabemos que Jesús no nació exactamente el 25 de diciembre, ya conversamos sobre eso. Y la verdad es que la Biblia no dice una fecha exacta, ¿no? El 25 de diciembre se convirtió en la fecha tradicional de celebración del nacimiento de Jesús siglos después. Pero esto no significa necesariamente que Jesús haya nacido exactamente ese día. Lo importante es distinguir entre lo que los textos bíblicos dicen y las tradiciones que surgieron posteriormente. Y esta distinción va a ser importante durante toda nuestra serie, porque queremos descubrir quién fue Jesús realmente. No solamente lo que la tradición popular dice sobre él, ¿sí? Ahora, ¿qué sabemos históricamente de Jesús? ¿Sí? Vamos a hacer una pausa. Si quitamos por un momento todas las interpretaciones religiosas, ¿qué podemos decir? Jesús, ¿no? Fue un judío de primer siglo, nació en el contexto de Judea y de Galilea, vivió durante el periodo del dominio romano, ¿sí? Su madre se llamaba María, fue conocido como Jesús de Nazaret, porque se crió en Nazaret, ¿sí? Y posteriormente desarrolló una actividad pública que llamó muchísimo la atención. Todo esto ocurrió en un contexto histórico concreto, ¿sí? Roma dominaba gran parte del mundo mediterráneo. El pueblo judío vivía bajo dominio extranjero, ¿sí? Y existían tensiones políticas y religiosas. Y dentro de ese contexto apareció Jesús. Para entender la llegada de Jesús tenemos que entender el mundo en el que nació, ¿sí? Israel tenía una larga historia de profetas, de reyes, de sacerdotes, de guerras, exilios, esperanza y también una promesa. Durante generaciones los judíos habían esperado al Mesías,
un enviado de Dios, un rey, un libertador, alguien que cumpliría las promesas hechas por Dios a Israel. Y ahora aparece un niño que nace en Belén, que crece en Nazaret, y años después comenzará a hablar sobre el reino de Dios. Pero, ¿por qué él? Y aquí comienza realmente nuestra investigación. Porque podríamos decir, está bien, Jesús nació hace aproximadamente 2000 años, ¿y qué? ¿Por qué ese niño terminó siendo una de las personas más influyentes de toda la historia? ¿Por qué sus palabras fueron preservadas? ¿Por qué sus seguidores comenzaron un movimiento que atravesó culturas y continentes? ¿Por qué su nombre todavía hoy genera discusiones? ¿Por qué algunos lo consideran un simple maestro, mientras otros creen que es el Hijo de Dios? Y quizás la pregunta más importante, ¿qué había de diferente en Jesús? Pero no vamos a adelantarnos. Durante esta serie vamos a intentar responder esas preguntas paso a paso. No vamos a comenzar diciendo quién es Jesús. Vamos a dejar que la historia nos lleve hasta la respuesta. Primero vamos a conocer al hombre, vamos a conocer dónde vivió, cómo trataba a las personas, qué enseñaba, qué afirmaba sobre sí mismo y qué ocurrió con él. Porque si queremos saber quién es Jesús, primero tenemos que conocer su historia. Pero antes de terminar este primer episodio, quiero mostrarte algo. Para los cristianos, el nacimiento de Jesús no es simplemente el nacimiento de un personaje histórico. Es algo mucho más profundo. El Evangelio de Juan comienza su relato de una manera completamente diferente a Mateo y Lucas. No comienza con María, no comienza con Belén, comienza hablando de algo que existía antes del nacimiento de Jesús. Habla del Verbo y dice que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios. Y después llega una frase impresionante, y aquel Verbo fue hecho carne. Para la fe cristiana esto significa que en Jesús Dios entró en la historia humana. Y esto cambia completamente nuestra manera de mirar aquel nacimiento. No sería simplemente un niño nació en Belén, sería Dios vino al encuentro del ser humano. Ahora, ¿qué significa Jesús? La palabra Jesús, el nombre Jesús. Incluso su nombre tiene un significado interesante. El nombre Jesús está relacionado con el nombre hebreo Yeshua, que significa el Señor salva. Y Mateo explica el significado del nombre cuando dice, llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Observa esto. Antes de que Jesús comience a enseñar, antes de los milagros, antes de los discípulos, antes de la cruz, ya aparece una idea, salvación. Todavía no sabemos exactamente qué significa, pero durante esta serie vamos a descubrirlo. Hoy continuamos con nuestra investigación, ¿sí? Probablemente Jesús nació algunos años antes del que tradicionalmente llamamos año 1 después de Cristo. Conocimos a María, a Jesús, a Herodes, a los pastores, los visitantes de Oriente, los Reyes Magos, y llegamos a Belén. Pero sobre todo descubrimos que detrás de ese nacimiento existe una pregunta mucho más grande. ¿Quién era realmente ese niño? ¿Era solamente un hombre? ¿Era un profeta? ¿Era un gran maestro? ¿Era el Mesías que Israel esperaba? ¿O era algo mucho más grande? Todavía no vamos a responder, porque esta es una investigación y apenas estamos comenzando. Pero quería dejarte con una pregunta para pensar. No necesitas ser cristiano para pensar en esta pregunta, no necesitas creer en la Biblia, simplemente pensá. ¿Por qué un hombre que nació hace aproximadamente 2000 años sigue siendo tan importante hoy? ¿Qué tuvo de diferente? ¿Y qué hizo Jesús para que su nombre atravesara los siglos, naciones, continentes? En el próximo episodio vamos a salir de Belén, vamos a dejar atrás la historia del nacimiento y vamos a conocer al hombre que creció en un pequeño pueblo llamado Nazaret.
Vamos a descubrir cómo era Jesús antes de comenzar su ministerio y quizás encontremos algo sorprendente. Jesús pasó mucho más años de su vida en silencio que hablando públicamente. ¿Por qué? ¿Qué hizo durante esos años? ¿Quién era realmente el hombre de Nazaret? Eso lo descubriremos en el próximo episodio de ¿Quién es Jesús? Porque la investigación recién comienza.